Muy bien. Entonces, vamos a comenzar el tema. El tema se llama Mensajeros en tiempo de gracia. Mensajeros en tiempo de gracia. Me van a permitir un momento mientras coloco la presentación. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, mensajeros en tiempo de gracia. Eh, es importante que nosotros comencemos diciendo que todavía estamos en el tiempo de gracia, un tiempo que no sabemos en qué momento, eh, hablando de fecha, se va a terminar, pero sabemos por evento qué elementos suceden antes de que termine, qué elementos suceden después que termine. Ayer estábamos comentando justamente de que en el último tiempo todos los acontecimientos finales serán por evento y no por fecha. Sabemos que la última fecha, la última profecía de fecha llega hasta 1844. Entonces, como no sabemos exactamente una fecha, aún más debemos esforzarnos para aprovechar le podríamos llamar este cuarto de gracia que nos queda para llevar este mensaje a todos los demás. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir a los mensajeros que están aquí presentes? Porque muchos de los invitados son personas predicadoras, son grandes predicadores en otros lugares. Tenemos, por ejemplo, los que yo conozco, tenemos, por ejemplo, aquí presente al hermano Luis Payares, que es un famoso predicador de la salud, un famoso predicador de la palabra del Señor, y va a diferentes lugares predicando su mensaje. Ya me di cuenta también que se conectó un amigo muy especial de Barranquilla, Alberto Lascarro, también se conectó, un predicador, yo creo que, mejor dicho, creo que todos lo conocemos. Y entonces este mensaje es para todos aquellos que llevamos un mensaje, para los líderes que estamos llevando un mensaje. Y viene una pregunta. Esta pregunta es, bueno, se nos está acercando un zarandeo. Sabemos que este zarandeo de alguna manera es un fin del tiempo de gracia como grupo organizado que somos, porque sabemos que después de este sondeo será tan fuerte la prueba que se nos va a llegar acerca de la ley dominical, que las iglesias la cerrarán, terminará la obra en grupos pequeños, terminaremos la obra de manera diferente. Entonces, es un zarandeo donde muchas personas conocidas, que usted mira a su derecha, usted mira a su izquierda en la iglesia, van todos los sábados a la iglesia y usted no sabe quién es el que va a caer en el zarandeo y quién no. Entonces, vienen dos preguntas a nuestra mente. ¿Qué debemos nosotros hacer para permanecer en el remanente? Una pregunta que nos lleva a la acción, ¿cierto? A hacer, ¿qué nos lleva a hacer? Así como le preguntaron esos varones después de la predicación de Pedro, que preguntamos, varones, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, algo que nos lleve a la acción. ¿Qué debemos hacer para permanecer en el remanente? Y lo segundo es, ¿cómo podemos ayudar a otros a permanecer en el remanente? Son dos preguntas que debemos estar haciéndonos en este momento, aprovechando el cuarto de hora, el cuarto de tiempo que nos queda de la gracia, para que más personas puedan ser salvos, ¿cierto? Entonces, yo he insistido muchísimo en que nosotros revisemos en primeros escritos el capítulo llamado Una firme plataforma. Es un capítulo que a nosotros nos da muchísima luz acerca de lo que son el mensaje de los tres ángeles. Ahí dice, me fueron mostrados tres escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueve un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos.
Aquí tenemos unos elementos importantes en este párrafo que yo hice subrayé, lo coloqué con otro color para que nosotros pudiéramos entender de pronto algo que nos está diciendo el texto. En una firme plataforma se menciona que la firme plataforma son el mensaje de los tres ángeles. Pero este párrafo nos está diciendo que esta plataforma es como si fueran tres escalones. Hermanos, nosotros utilizamos los escalones o las escaleras cuando necesitamos subir de un punto a otro. Entonces, inclusive, si usted, por ejemplo, necesita subir a una altura de 10 metros, por ejemplo, usted sí o sí necesita la escalera o necesita algo que le ayude a subir, porque por su propia cuenta y más si las superficies son lisas, usted no va a poder hacer, digamos que una escalada hasta una altura mayor. Entonces, estos ángeles le permiten a las personas subir a un conocimiento mayor, a un conocimiento de gran altura, pero un conocimiento de gran altura del Señor. Y no todos tienen acceso a ese conocimiento que permite el Señor. Entonces, el primer ángel lo encontramos en Apocalipsis 14 del 6 al 7. El segundo ángel, el Apocalipsis 14:8. El tercer ángel, el Apocalipsis 14 del 9 al 11. Qué pena, allí me equivoqué al colocar la cita. Entonces, estos tres ángeles han llevado durante la historia a diferentes grupos de llegar desde su verdad presente y la llevan hasta un conocimiento mayor del que el Señor quiere dar para que las personas puedan ser entendidas en sus tiempos. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir cuáles son los grupos y qué dice que dice la firme plataforma acerca de los grupos que necesitan subir por esos escalones? Bueno, resulta de que durante toda la Biblia nosotros podemos observar tipos de antitipos. Y aquí hemos insistido mucho en eso. Eso lo vemos tanto en las escrituras como lo vemos también en los libros inspirados. Entendemos que tipos son significados primarios, significado primario que tiene un elemento, que tiene un objeto, que tiene un personaje, un suceso inclusive, que aparece tanto en la Biblia como en los libros inspirados, como en los libros del espíritu de profecía. Y vemos que antitipos son significados secundarios, son significados asociados, son verdades simbólicas para el tiempo para un tiempo en especial en el que viven los hijos de Dios. Entonces, tipo, significado primario y antitipo, un significado asociado. La palabra secundario a veces nos deja en la mente la idea como si fuera de menor importancia, pero realmente no, aquí no hay significado secundario, aquí son significados asociados. Y el primer tipo que me gustaría y antitipo que me gustaría revisar aquí en una firme plataforma permítame un momento, es el que dice el párrafo 259, perdón, página 259, párrafo 1, dice: se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no le era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuese aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés que les habría enseñado el camino al santuario celestial. Hermanos, he colocado en rojo y he colocado en color como morado algunas palabras, porque si bien es cierto, una firme plataforma comienza a hablar de los tres ángeles y habla de que los tres ángeles son tres escalones, el capítulo retrocede un poco y está haciendo un paralelo entre los tres ángeles y tres elementos que debemos revisar, tres personajes, tres grupos de personajes que debemos revisar. El primer personaje, fíjense aquí, en este antitipo que vamos a estudiar,
el tiempo es el tiempo del primer advenimiento. Entonces, ahí en nuestro tipo se señala el tiempo, el primer advenimiento de Cristo. O sea, cuando Cristo llegó a esta tierra, vamos a ver tres predicaciones que llevaron a un grupo de un lugar hasta otro lugar. Aquí dice que ese primer escalón lo colocó Juan el Bautista, que hizo la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Muchos fueron impresionados con ese mensaje de Juan, mientras que otros lo rechazaron. Vemos cómo cuando llegó Jesús y empezó Jesús su ministerio, cuando duró todo ese ministerio 3 años y medio, Jesús, ya muchos sus corazones habían sido preparados para que fuese de buena manera aceptada la predicación de Jesús. Pero otros, como habían rechazado la predicación de Juan, eran renuentes a la predicación de Jesús. Mas Jesús tuvo una predicación poderosa en todas las regiones alrededor de Judea, más allá de Judea, las regiones aledañas pues, de las tierras que pertenecían a Israel en la época de Jesús y más allá, porque nosotros vemos, por ejemplo, cómo en algún momento estudiamos la Biblia y dice la Biblia de que él tomó a sus discípulos y los llevó hasta Filipos, y Filipos va más allá de las tierras de Israel. Filipos ya pertenece a las tierras griegas. Entonces, del que fue el imperio griego y que, bueno, estaba gobernado en ese momento por el imperio romano. Entonces, vemos cómo Jesús extiende su predicación y muchos son sensibilizados a las enseñanzas de Jesús. Pero sabemos de que Jesús tuvo al final oposición, sabemos de que Satanás levantó el espíritu en los fariseos, en los dirigentes del templo, en los dirigentes, digamos que las personas con poder y con autoridad de los propios líderes religiosos del pueblo de Israel, y se crucificó a Jesús, se crucificó a Jesús. Muchos aquellos que rechazaron el mensaje de Juan fueron los más acérrimos enemigos de Jesús y lo crucificaron. Mas muchos de esos que lo sacrificaron se empezaron a preguntar que por qué había sucedido todo esto. Y sabemos que 7 semanas después, mientras se celebraba la fiesta que los israelitas llaman la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, y que con la helenización del imperio muchos terminaron llamándolo Pentecostés y llegó a nosotros con el nombre de Pentecostés. En ese Pentecostés nosotros sabemos que los apóstoles recibieron una porción enorme del Espíritu Santo, necesitaron esa lluvia temprana para ellos, tardía para ellos, temprana para nosotros, que les dio el impulso para predicar el mensaje, tanto en Jerusalén, tanto en Judea, tanto en Samaria, tanto en el resto del mundo. Y estos apóstoles, desde su primera predicación, se bautizaron muchísimas personas que eran primero del pueblo de Israel. Y así precisamente se fueron adhiriendo al mensaje más personas que de dentro de Israel, de fuera de Israel, personas que conocían como los gentiles. Y así, con la predicación de los apóstoles, pasó la predicación a el mundo entero, se conoció de Jesús, se conoció que la verdadera razón por la cual se escribieron las escrituras es por causa de Jesús, y quienes aceptaron el mensaje del Mesías pasaron a un nivel muy superior del conocimiento que Dios quería dar. Y con el tiempo se empezó a llamar a este Israel espiritual, se le empezó a llamar cristianos. Entonces ahí vemos cómo esa primera plataforma de que había colocado Juan, Jesús mismo y los apóstoles llevaron a las personas de un nivel, de un conocimiento mayor. Y pasó, el Israel literal pasó a ser el Israel espiritual. Pero entonces aquí hay algo interesante. Aquí empieza a hablarse ya del santuario. Entonces vemos este mensaje.
Ahí mismo en el párrafo 1 dice, pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales, perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Ah, mis hermanos, aquí hay algo muy interesante. Resulta de que ahí nos están diciendo que los judíos quedaron en tinieblas totales y nos están diciendo que ellos no participaron de la bendición que había en el santuario, en el lugar santo, porque cuando Jesús resucitó, sabemos que fue hasta el tabernáculo del cielo, sabemos que fue hasta el santuario del cielo y empezó a ministrar en el lugar santo. Y el mismo día de Pentecostés, ya lo habíamos revisado, sabemos que Cristo recibió su ungimiento, como sumo sacerdote, como el Kadosh Kadoshim, así como lo muestra también la profecía de Daniel, que el de las 70 semanas, que iba a ser ungido el santo de los santos, aquel que iba a ministrar tiempo después en el lugar santísimo. Entonces, Cristo recibió sus vestiduras sacerdotales el día de Pentecostés. Nosotros también lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 133. También lo habíamos revisado, cómo Jesús representa ese sumo sacerdote como Aarón, que es ungido y empieza allí a mostrar cómo ese aceite empieza a bajar por las vestiduras y se derrama en Sión. Asimismo, por ejemplo, lo vemos en Apocalipsis 5, cuando vemos ese cordero inmolado que tiene varios ojos y tiene varios cuernos y dice que la bendición se derrama a tierra. Bueno, en ese mismo día en que Jesús es ungido sumo sacerdote, en ese mismo día se derrama la bendición porque estaba llegando el Pentecostés sobre los discípulos, estaba llegando ese Espíritu Santo en gran manera sobre los discípulos y les estaba dando un gran poder para una predicación poderosa a todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Los judíos rechazaron a Cristo. Cristo es nuestro tabernáculo, conforme a lo que dice Apocalipsis 21:3. Por lo tanto, los judíos simbólicamente no ingresaron al lugar santo del tabernáculo. Como no ingresaron al lugar santo, se quedaron en el atrio del tabernáculo, se quedaron en el atrio del santuario. Ellos no ingresaron al lugar santo, ellos se quedaron en el atrio. Y los que aceptaron la predicación de los apóstoles de Jesús y de Juan, ellos recibieron la bendición del lugar santo, ellos ingresaron simbólicamente al lugar santo. Entonces vemos ahí los dos grupos, el que se quedó en el atrio, no avanzó, y el que avanzó y llegó hasta el lugar santo. ¿Qué más sigue diciendo ahí en una firme plataforma? Sigue diciendo, pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales, perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Por lo tanto, ellos basaron su referencia de estudio, su verdad presente, los judíos para ellos la verdad presente era el Antiguo Testamento. Ellos no subieron por esa plataforma que había colocado Juan, Jesús y los apóstoles, pero los que sí subieron, que se posicionaron en un conocimiento mayor que había dado el Espíritu Santo, que había dado Dios mismo, esos que sí subieron, ellos conocieron la verdad presente y empezaron a formarse las iglesias en toda Asia Menor, en todos los lugares donde llegó la predicación de los discípulos, apóstoles. Y empezaron los apóstoles, empezaron las personas inspiradas que vivieron al lado de Jesús y vieron su ministerio a escribir cartas. Empezó a escribirse el Nuevo Testamento. Entonces, para ellos la verdad presente se constituyó, ya no solamente estaba en todas las escrituras, porque recordemos que las escrituras constituyen una unidad. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ellos ya no solamente tenían los rollos inspirados de siglos atrás,
sino que ahora su verdad presente estaba especialmente en esos escritos que le dejaba Pablo, que les dejaba Pedro, que les dejaba Juan y dejaban todos los que escribieron un mensaje especial a las diferentes iglesias que se empezaron a formar. Muy bien, mis hermanos. Resulta que allí en una firme plataforma, sigue diciendo la lectura, encontramos, por ejemplo, en la página 260, párrafo 1. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz ni alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¡Wow! Miren ustedes qué luz tan interesante nos brinda a nosotros este párrafo. Este párrafo he colocado en color morado el primer mensaje, el segundo y el tercer mensaje que pertenecen a una plataforma actual, la plataforma que llevó los cristianos a convertirse de cristianos nominales, de cristianos del Israel espiritual, a ser la iglesia remanente del Israel espiritual. De ser el Israel espiritual a ser remanente del Israel espiritual. Entonces, nosotros como adventistas tenemos esa verdad presente. El Señor nos hizo a nosotros depositarios de esa verdad presente. Y fue justamente el mensaje del primer ángel, que es un mensaje que tiene muchos elementos, pero que el elemento central es el juicio. El segundo ángel, que habla de la caída de Babilonia, tiene otros elementos, pero su punto focal es la caída de Babilonia. Y el tercer ángel, que nos habla de una amonestación, pero esa amonestación, es su punto focal, es la adoración a la bestia. Y sabemos también que tiene otro punto focal, que es la justificación por la fe, y lo vemos en el versículo 14-12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Más digamos que uno de los puntos focales que nosotros debemos revisar es la adoración que está demandando en este tiempo la bestia. Entonces, quienes recibieron la luz del primer y segundo mensaje estaban preparados para recibir la luz del tercer mensaje. Los cristianos del Israel espiritual basan su verdad presente en las escrituras, pero principalmente en el Nuevo Testamento. De hecho, ustedes escuchan decir a nuestros hermanos evangélicos, a nuestros hermanos pentecostales, dicen, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, como si nosotros estuviéramos en el Antiguo. Y dice, cuando nos critican a nosotros los adventistas, nos dicen, ellos están en el Antiguo Testamento, están muy equivocados, nosotros estamos más en el Nuevo que ellos mismos, porque resulta que el Nuevo Testamento, para poder entenderse, tiene usted que entender todas las referencias que hay, porque está lleno de referencias del Antiguo, porque el verdadero significado del Nuevo se comprende analizando el Antiguo. Y asimismo está, por ejemplo, nuestra verdad presente. Recordemos que una figura clara donde aparece el remanente, donde aparece esa iglesia remanente, es ahí en Apocalipsis 12:17, donde se ve al dragón persiguiendo a la mujer y tiene un sentimiento en contra de la mujer. Dice que se llenó de ira contra la mujer, pero la guerra no se la hizo a la mujer, la guerra se la hizo fue a los descendientes de la mujer. Es decir, a aquel remanente de la mujer le hizo guerra. ¿Quiénes son? Los que tienen los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero por allá un versículo en Apocalipsis 19 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y el Señor ha dicho a su pueblo que sin profecía el pueblo se descarrila, sin profecía el pueblo se pierde. El Señor durante toda época ha dado la profecía, especialmente cuando viene un evento especial. Y nosotros sabemos que el evento especial que se estaba predicando tanto en el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, el contexto de los tres ángeles era porque Jesús venía pronto. Y ese es el clamor de medianoche, el clamor de medianoche del que habla ahí ese texto en particular de primeros escritos, está haciendo un guiño a la parábola de las 10 vírgenes.
Sabemos que esa parábola de las 10 vírgenes obviamente tiene un cumplimiento antitípico, tiene una aplicación espiritual, pero tiene un cumplimiento profético perfecto y lo hemos revisado aquí en este grupo. Ese cumplimiento profético perfecto pasó allí en el tiempo de 1844. El clamor de medianoche es: ahí viene el esposo, ahí viene Jesucristo. Recordemos que en el primer ángel que empezó a predicarlo fue Guillermo Miller, y los primeros que empezaron a adicionarse a su movimiento millerita. Guillermo Miller predicaba acerca del juicio, claro que sí. Guillermo Miller predicaba acerca de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Mis hermanos, pero Daniel 8:14 no se comprende muy bien a menos de que usted lea Daniel 8:17, que habla que el ángel le dijo a Daniel que no te preocuparas, Daniel, que esta verdad es para los postreros días, o sea, para nuestro tiempo. Entonces el Señor le reveló a Guillermo Miller, a William Miller, le reveló en los tiempos, y se dio cuenta William Miller que el tiempo llegaba hasta 1843, inicialmente lo había dicho. Después se rectificó la fecha y se dijo 1844. Pero era una predicación de juicio, porque él decía que el santuario era la tierra y que la venida de Cristo era la purificación. Cristo iba a venir a la tierra a purificar la tierra. Sabemos de que él se equivocó en el evento, pero no se equivocó en los tiempos. Y el evento no era otra cosa sino que empezaba el juicio de los hombres, comenzaba el juicio investigador, comenzaba la última de la expiación que iba a ser Jesucristo, comenzaba la purificación del santuario celestial. Entonces el primer ángel lo motivó, lo inició ese movimiento milerita que hablaba de juicio. Luego el segundo ángel, habíamos hablado que ese segundo ángel duró realmente, fueron 6 meses, mis hermanos, porque recordemos que ellos esperaban a Jesús en la primavera de 1844 y quedaron chasqueados, hubo un primer chasco, pero después se rectificó la fecha porque alguien hizo caer en cuenta que no estaban tomando la fecha de cuando inició la salida para la reconstrucción de Jerusalén, que fue un otoño. Debían tener en cuenta el otoño porque todos los tiempos se estaban cumpliendo de manera perfecta. Entonces rectificaron y se dieron cuenta que realmente era en otoño que iba a cumplirse la profecía. Así es que duró ese segundo ángel de la caída de Babilonia, de esa predicación especial donde muchos vendieron sus casas para comprar panfletos, para comprar literatura, a fin de que otros también pudieran beneficiarse del mensaje. Duró 6 meses ese impulso final que necesitó el movimiento milerita, y como de una manera masiva se estaba predicando Cristo viene. Ese movimiento milerita en ese tiempo fue conocido como un movimiento adventista porque hablaban del advenimiento de Cristo. Entonces, ese segundo ángel mostraba la caída de Babilonia, mostraba quién era Babilonia, mostraba la confusión que había a nivel mundial, la confusión que había con las escrituras, la confusión que había con la profecía, y mostraba que también empezaba a mostrar toda la confusión que había en la religión, y hacia un llamado para poder nosotros recibir la verdad sin mácula, sin mancha, para poder recibir al Señor Jesús, aceptar la verdad de Dios sin mácula y sin mancha para recibir al Señor Jesús. Pero ellos fueron chasqueados. Mas después del chasco se pudo conocer toda la doctrina del santuario, y después del chasco surgió la iglesia adventista. Y la iglesia adventista ha hecho una amonestación, porque ese mensaje es una amonestación en contra de la adoración a la bestia y la imagen de la bestia. Entonces, la iglesia adventista ha sido pionera en esta predicación, y vemos ahí cómo se va el tercer ángel. Entonces, allí vemos también, como nos están hablando de santuario, ahí podemos ver los tres grupos. Los cristianos nominales rechazaron la luz de 1844, por lo tanto ellos no ingresaron al lugar santísimo, ellos quedaron en el lugar santo. Miren qué interesante cómo sigue ese párrafo de ahí de la página 260, dice: vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales
han crucificado, y lo coloqué ahí de manera especial, estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la aceptación de estos cristianos profesos obrando con su poder. Hermanos, entonces vemos que Cristo abandonó el lugar santísimo y abrió la puerta del lugar santo. Recordemos que el mensaje de Filadelfia que encontramos por allá en Apocalipsis 3, creo si no me equivoco, del 7 al 8, dice que Jesús tiene que aquí el verdadero, ¿verdad? Y que el testigo fiel tiene una puerta que abre una puerta que nadie puede cerrar y cierra una puerta que nadie puede abrir. Y Primeros Escritos tiene un capítulo llamado La puerta abierta y la puerta cerrada. Y que Primeros Escritos amplía lo que está allá en Apocalipsis 3, en el mensaje a Filadelfia, y dice que esa puerta abierta fue la puerta del lugar santísimo que la abrió Jesús. Y la puerta que cerró fue la puerta del lugar santo que cerró Jesús. Pero a pesar de que nosotros como grupo hemos ingresado al lugar santísimo, muchos insisten en el regresar al lugar santo. Que si quieren regresar a la adoración que se tiene, por ejemplo, en las iglesias nominales, quieren regresar al tipo de predicación que se tiene en las iglesias nominales. Y eso hay que preguntarnos, ¿eso agrada al Señor? ¿Será que agrada al Señor? ¿Será que retroceder en una verdad que el Señor nos ha dado, será que le agrada? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Debemos mirar es hacia el lugar santísimo. Debemos ingresar por fe a ese lugar santísimo y vivir la verdad presente que se nos ha dado en el lugar santísimo. Los cristianos nominales que se quedaron en el lugar santo, hay una profecía que aparece allí en Primeros Escritos que se habla al fin de los 2300 tardes y mañanas. Y en esa profecía se ve que el enemigo de Dios usurpa, llega hasta el trono que queda en el trono de Dios del lugar santo que está ahí en la mesa de los panes de la proposición, usurpa ese lugar y vemos cómo es el enemigo de Dios quien hace un soplo de luz y un soplo de poder a estas iglesias. Pero ya el soplo de la paz, el soplo del gozo y de la luz especial que le dio a sus hijos ya no se la da porque esa solamente la puede dar Cristo. Entonces, quedaron estas iglesias ahí en el lugar santo y es interesante lo que dice, también invito a que ustedes puedan leer el capítulo que dice el tercer ángel, porque ahí muestra cómo estas iglesias nominales ellos creen que tienen luz y Satanás hace una obra en ellos, pero tienen una luz a medias porque ellos no recibieron el mensaje del tercer ángel, no recibieron el mensaje del lugar santísimo. Entonces, vemos ahí los diferentes grupos, cómo de manera simbólica nos podemos ubicar en el santuario. Me voy a detener en este mensaje que dice, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, no pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Me voy a detener ahí porque al colocar han crucificado están haciendo una relación directa, están analizando de manera directa, están comparando los dos antitipos. Los antitipos de la época de Juan el Bautista, de Jesús, de los apóstoles, con el antitipo de nuestros pioneros. Entonces, las personas que vivieron en la época de 1844, ellos crucificaron en los mensajes. Es interesante esa palabra que parece que fuera como un poco como al estilo, ¿cómo se llama esta figura de la literatura? Parece que fuera un símil, parece que fuera eh, una figura literaria, pero realmente más que figura literaria es una realidad. Ellos al crucificar los mensajes, de alguna manera estaban también crucificando nuevamente a Cristo. Allí en una firme plataforma se nos menciona que ellos lloran cuando les narran con la muerte de Jesús, cómo Jesús fue crucificado, ellos lloran,
pero si ellos hubiesen vivido en esa época, hubiesen también crucificado a Cristo. Entonces vemos qué interesante esa expresión que utiliza ella para hablar de lo que hicieron con los mensajes. ¿Qué podemos nosotros sacar como conclusión de aquí? Bueno, vamos con lo siguiente. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje, estoy leyendo ahora en el mensaje el capítulo llamado Mensaje del Tercer Ángel de Primeros Escritos. Dice, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Qué bello, ¿verdad? Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino al lugar del santuario celestial. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Ya comenzó aquí a tener forma el nombre que le colocamos a esta predicación, con esta luz que nos está dando este párrafo del espíritu de profecía. Aquí dice, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, o sea, el remanente que vivía o que vive en la predicación del tercer ángel, dirige la mirada hacia el lugar santísimo, ¿sí? Los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores tienen la capacidad de entender el santuario celestial. Mi hermano, y eso no aplica solamente, ya nos estaba hablando en época de los pioneros, ella está hablando, esto es una verdad para nosotros en nuestros días. Si usted como adventista tiene poca experiencia en el primer ángel, tiene poca experiencia, no se ha involucrado con todas las enseñanzas del juicio, con todas las enseñanzas que trae, por ejemplo, que ahí dice ella, adorada al Creador que hizo el cielo y la tierra y las aguas debajo de la tierra, sino no nos hemos eh, relacionado con la verdad del sábado, no nos hemos relacionado a profundidad con la verdad del santuario, vamos a tener una luz a media, una luz sesgada y poco vamos a comprender del mensaje de Babilonia. Debemos comprender el mensaje, el primero y el segundo, porque realmente comprendiendo bien el mensaje de Babilonia es que podemos comprender el tercer mensaje que habla, es una amonestación contra la adoración a la bestia. Hermanos, hace varios sábados atrás, un fin de semana hablábamos que la pandemia digamos que un entrenamiento, un simulacro. Acuérdense los simulacros que hacen las empresas para saber si sus protocolos frente a los desastres funcionan. Entonces ellos hacen simulacros de que hay inundaciones, de que hay terremotos y todos los trabajadores de esa empresa tienen que seguir el protocolo desarrollado y así se sabe si el simulacro funciona o no funciona. Entonces, hace 2 años atrás, en el año 2020 hasta el 2022, tuvimos todo esto de la pandemia, del COVID-19, tuvimos esto de la vacuna y realmente esto fue como un simulacro para la bestia para saber cómo reaccionan los seres humanos, cómo reaccionan frente al terror, cómo reaccionan frente a la manipulación de los medios. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Tú cómo reaccionaste? Durante día y noche, el único mensaje que se escuchaba era COVID, 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 COVID. No habían otras noticias, sino puro COVID. Y finalizado el COVID, 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 parece que esa fuera el método de terror que encontraron para hablar luego de vacuna, 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 y no paraba las noticias de vacuna. No habían otras noticias sino vacuna. Y el terror era tan grande en nuestro pueblo que no nos detuvimos a pensar, bueno, esto está extraño. ¿Será que la bestia está detrás de todo esto? ¿Será que la imagen de la bestia quiere manipularnos para algo en particular?
No nos detuvimos a pensar y muchos de nosotros, ¿verdad? Fácilmente caímos en este cuento del COVID-19, en este cuento de la vacuna. Y aquí en este punto quiero que quede claro que yo no estoy criticando a ninguno que se puso la vacuna. Yo nunca me la puse, a pesar de que trabajé en el área de la salud y el Señor me respaldó, pero yo no me coloqué eso porque lo vi extraño. Y empecé a investigar y me di cuenta que era extraño. Y esto no es para criticar a quien se la puso, no, es para que usted analice cómo reaccionó frente al simulacro de la bestia, cómo reaccionó. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque sabemos de que el tiempo de gracia que estamos todavía viviendo se va a acabar. Este tiempo de gracia, como lo conocemos, va a terminar. Y cuando termine, va a terminar justamente porque va a llegar una prueba para nosotros muy grande, las leyes van a cambiar y la bestia va a obligar a que se trabaje, a que todo se haga en sábado, ¿cierto? Y el domingo será el día considerado el día de la familia, el día del cuidado del planeta y todo lo que están todo lo que dicen todas las encíclicas, ¿verdad? Que vienen desde hace mucho, mucho tiempo atrás, que vienen preparando el camino para que la gente cuando llegue ese momento ya esté preparada. Entonces, cuando llegue realmente la ley dominical, cuando llegue realmente lo bueno y empiecen los hijos de Dios a pasar trabajo, porque hasta los niños, porque acuérdense que lo que dice Apocalipsis es que niños y grandes y jóvenes y ancianos y esclavos y libres, todos van a recibir la marca de la bestia en la frente, la marca de la bestia en el brazo. Solamente los que tengan el sello de Dios no recibirán las plagas, no recibirán todas las amonestaciones que vienen para el pueblo que sí adoró a la bestia y que recibió la marca. Entonces, eh, ¿cómo reaccionaste frente al simulacro, frente a la pandemia? Eso te va a dar una idea de cómo puedes estar reaccionando frente a la ley dominical y frente a las presiones sociales. La presión de tu trabajo, la presión de tu familia que no es convertida, la presión de tu sociedad, de tus vecinos. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste frente a esa presión? Entonces, resulta que aquí en esta verdad que está aquí presente, nosotros podemos ver que los dos mensajes, conocer los dos mensajes del primer y del segundo ángel a profundidad, nos da una firmeza para que podamos nosotros entender el mensaje del tercer ángel que nosotros debemos profundizar. Entonces, fíjense algo. Aquí he colocado en rojo y otra expresión dice, quienes lo comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Ah, pero ¿y quienes no lo comprendan? Quienes no lo comprendan, porque ahí dice, quienes lo comprendan y acepten quedarán libres. Pero yo puedo colocar aquí también quienes no lo comprendan, quienes no los comprendan y acepten, quedarán sujetos de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Tal cual. Y así lo dice también otro capítulo llamado El zarandeo. Entonces aquí vemos otra vez a los tres grupos, el grupo de judíos, al cual le llegó su fin como grupo, llegó su fin, su tiempo de gracia llegó al fin, al final, porque ellos no aceptaron al Señor Jesús, los judíos les llegó su tiempo de gracia como grupo. Los cristianos, vemos que en 1844 les llegó su tiempo de gracia como grupo, pero los adventistas, ¿piensan ustedes que no nos va a llegar nuestro tiempo de gracia? Hermanos, nos va a llegar nuestro tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia viene con un gran zarandeo que se viene para nuestra iglesia como grupo. Y tú quieres estar en el remanente que sale de ese grupo, quieres pertenecer al remanente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el mensaje? Dice que el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Me voy a quedar con esta verdad presente que aparece ahí en Primeros Escritos, página 256, párrafo 1, porque quiero analizar lo siguiente. Días pasados nosotros analizamos las tres tentaciones de Jesús. Pregunta, ¿qué hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo está principalmente el arca de Dios. Y en el arca de Dios hay mucho que analizar. Por ejemplo, tenemos que analizar el propiciatorio. Sabemos que en el propiciatorio
en el santuario terrenal, una vez al año, el sumo sacerdote colocaba una vez al año bueno, dentro de todo el rito que hemos aquí analizado a profundidad, digamos que la parte focal, digamos que el foco, la parte más importante del día de la expiación, de esa ceremonia que se hace una vez al año donde el sumo sacerdote llega hasta allá, hasta el lugar santísimo. La parte focal es cuando el sumo sacerdote toma la sangre del cordero que fue dado en expiación por el pueblo, el cordero que fue escogido para Jehová y se expió por el pueblo, cuando coge esa sangre y la esparce 7 veces sobre el propiciatorio, eso hay que analizarlo mejor. Pero si nosotros quitamos ese propiciatorio, esa tapa que tiene el arca de la alianza, vemos que hay 3 elementos dentro de ese arca, que son el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y los 10 mandamientos. Hermanos, allí en primeros escritos se nos está diciendo que debemos dirigir la atención hacia el lugar santísimo. Fíjense ustedes, discúlpeme, ahí no coloqué la cita, pero el tercer ángel que aparece en Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Estamos hablando del tercer ángel, estamos hablando que el tercer ángel está hablando de la adoración a la bestia y a su imagen. Pero si nosotros revisamos Apocalipsis 13, 2 y 4, por ejemplo, el 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos que hay una serie de mandos. Hay un primer mando, un segundo mando y un tercer mando. Vemos que la imagen cumple todos digamos que la imagen de la bestia viene siendo un autor operativo y la bestia un autor intelectual. Vemos que detrás de la imagen de la bestia, quien tiene poder para ejecutar, entonces detrás de esa imagen está la bestia. Y la bestia tiene poder intelectual, la imagen de la bestia tiene un poder operativo, pero detrás de esos dos mandos está el dragón, quien realmente es el actor intelectual de un montaje grandísimo que hay para que el ser humano se pierda. Entonces, detrás de la bestia y de su imagen está el dragón. ¿Y de qué manera como cristianos nosotros podemos aprender a no adorar a la bestia, a no adorar al dragón y adorar a Dios? Recuerden de que allí primeros escritos nos dice que miremos hacia el lugar santísimo para saber cómo no adorar a la bestia, para saber cómo se adora al dragón, cómo se adora a la bestia y cómo se adora al dragón. Y al mirar al lugar santísimo, yo creo que la persona que mejor puede decirnos cómo no adorar a la bestia fue Jesús, allí en el capítulo de la tentación, Mateo 4. Y ahí en las tentaciones de Jesús nosotros podemos ver los 3 elementos que están en el lugar santísimo. Por ejemplo, en la primera tentación, Satanás le estaba pidiendo a Jesús convertir la piedra en pan, convertir lo que no es alimento en lo que es alimento. Manayusi, se le fue el audio. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, se está escuchando Sí, señora. bien, hermana. Sí, hermana, sí te escucha. Muy bien. Entonces, la primera tentación de Jesús, vemos cómo Satanás le dice, convierte la piedra en pan. Hermanos, ¿qué nos está diciendo la bestia hoy en día? La bestia nos está diciendo también, convierte la piedra en pan. Convierte lo que no es alimento en lo que es alimento. Fíjense ustedes cómo desde hace mucho... Yo le di ayer, Por favor. Está la teología oscarina. Que le dije que... Carol, bueno, eso. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vemos cómo desde hace muchísimos años la bestia nos está diciendo que lo que no es alimento es alimento, ¿cierto? Y cómo desde hace muchos años se hizo esta Agenda 2030 y se hicieron algunas agendas alternas en el mundo, y eso lo hizo la bestia junto con la imagen de la bestia. Y vemos cómo todos ellos
empezaron con la industria alimenticia, a empezar porque ellos querían la reducción mundial. Entonces, ¿cómo comenzaron con la industria alimenticia? Y de ahí empezaron los paquetes, los famosos paquetes que muchos le colocan a sus hijos en la merienda, que muchos tienen al acceso, ¿verdad? Los paquetes y todas las cosas, todo lo que es industrializado, todo lo que es procesado. Y parece que eso en las propagandas de la televisión, del internet, eso es lo que más se populariza, eso es lo que más se promociona y muchos caen ahí también convirtiendo el pan, la piedra en pan. Pero resulta que Jesús habló en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. Él dijo, escrito está, y estaba refiriendo su respuesta a Deuteronomio 8:3. Cuando revisamos Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, está hablando el contexto de cuando Dios dio el maná que encontramos allí dentro del arca de la alianza y que tiene mucho significado. Casi siempre lo aplicamos en términos espirituales, es decir, que nosotros solamente no vamos a comer, al alimentarnos del pan material, sino del espiritual. Eso, esos significados antitípicos valen, ¿no? Eso tiene mucho significado para nosotros, pero también de manera literal está refiriéndose a que comamos maná, comamos ese pan que Dios directamente nos dio, ¿cierto? Y que revisemos ese brazo derecho que Dios nos ha dado en la predicación, que es la reforma pro salud. Entonces, primera tentación, fíjese cómo Jesús nos dijo, el tercer ángel nos dice, miren hacia el lugar santísimo, para que no adoren a la bestia. Entonces Jesús nos está diciendo, no adores a la bestia si quieres, si te está diciendo que conviertas en la piedra en pan, no le sigas la cuerda, adora a Dios y mira hacia el maná. Muy bien, entonces veíamos la semana pasada cómo la segunda tentación, el enemigo de Dios le dice a Cristo, lánzate abajo. Y también nos está diciendo en este tiempo la bestia, lánzate abajo. Nos está diciendo, por ejemplo, degrádate. Yo no sé en qué momento para esta generación los tatuajes se convirtieron en algo bello, en algo hermoso. Yo sigo viéndolo como si fuera una mancha sobre la piel, con el respeto que se merecen los que de pronto en su juventud se colocaron un tatuaje. No es mi intención, no es algo personal, pero yo lo veo como una mancha en la piel. Y yo no sé en qué momento esta juventud ve un tatuaje como algo bueno. Eso es una degradación del ser humano. O en qué momento, mejor dicho, nos cambiaron el cerebro, nos voltearon el cerebro, como lo dice, como lo dice Alberto en su predicación. ¿En qué momento vimos que era bueno esto de aceptar lo que la bestia nos está mostrando, de la degradación del ser humano, de que ya no hay hombre o mujer, sino que ya tú puedes escoger tu orientación sexual, de que ya tú puedes decir si quieres ser hombre o si quieres ser mujer, como si genéticamente no tuviésemos un ADN que nos dice que somos hombres o que somos mujeres. Por mucho que los hombres que quieren ser mujeres se pinten la cara, se pongan senos, se inyecten hormonas, o los jóvenes que se quieren hacer ahora una castración química, como ya la aprobaron, por ejemplo, allá en Canadá y en muchos otros países. Por mucho que sea una castración química o una castración física, lo cierto es que genéticamente siguen siendo hombres y genéticamente siguen siendo mujeres. Entonces yo no sé en qué momento se aceptó a nivel mundial esta predicación y los de la comunidad LGTBI tuvieron un protagonismo tal. Eso lo incentivó la bestia, mis queridos hermanos. Para los que no conocían, eso es la degradación del ser humano y eso hace parte de la segunda tentación. Lánzate abajo. Lo más bajo que tú puedas ser como ser humano, sé lo más bajo, ¿verdad? Y entonces vemos esto de lánzate abajo, lo vemos en todos los días, todos los días. Estamos en épocas estamos en época aquí en la costa, bueno, es diferente en el interior del país, pero acá en la costa vemos que el vecino, el del frente, el de al lado, coloca música para que todos se escuchen en la cuadra. Y entonces empieza uno a analizar algunas canciones que suenan, ¿verdad? Entonces vemos cómo vemos como una canción dice, por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. ¿Por qué? Porque para él
él se muere mañana y no se queda con nada. Entonces esa filosofía a través de las canciones llega a la gente y entonces le dan un valor de que tienes que hacer todo lo que tú quieras en esta vida porque no hay más vida sino esta solamente. Entonces ese es el mensaje que se vive y ahí en adelante, imagínense, eso es una canción vieja de hace muchos años atrás, ahora imagínense toda esta música del rap, del trap y todo esto que es una degradación completa de la mujer, una degradación completa del ser humano, terrible. Entonces, ¿qué dice Satanás? Lánzate abajo. ¿Qué dice la bestia? Degrádate, lánzate abajo. Mas Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero cuando dijo eso, estaba refiriendo su respuesta a Deuteronomio 6:16, que es, no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste allá en Masá. ¿Y qué pasó en Masá, mis hermanos? En Masá recordemos de que el pueblo de Israel tenía sed y empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y eso lo podemos ver allá en Éxodo 17. ¿Y qué sucedió? Sucedió de que Dios le dio una vara, Dios le dijo a Moisés que tomara la vara y que golpeara la piedra. Esa es la piedra de Oreb, que fue golpeada y de la piedra salió agua. Esa fue la primera vez que pasó ese incidente con la vara y la piedra representa a Cristo y la vara que golpeó a Cristo representaba a ese Jesús que iba a morir. Pero interesante, de manera interesante, ahí hay una vara. Entonces debemos, aunque no es la misma vara que estaba dentro del arca, porque la vara del arca también fue una tentación del pueblo en contra de Dios, cuando hablaron en contra de Moisés y en contra del sumo sacerdote Aarón, y la disidencia que se formó fue la que generó este Coré, Abirán, Datán, y Dios fortaleció el mensaje de Aarón, dándole esa vara seca que reverdeció, dio frutos, dio almendras, dio flores. Vemos cómo está la vara y el mensaje de la vara lo debemos revisar porque el tercer ángel dice, mira la mirada, coloca la mirada hacia lo que está dentro del lugar santísimo. Y hay una vara de poder que nos ayuda a nosotros a vencer la tentación de lánzate abajo que quiere Satanás. La tercera tentación, recordemos que allí en la tercera tentación fue él muy específico y le dijo a Jesús, si postrado me adorares, te daré los mundos de los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, él es el gobernador de este mundo. Jesús no lo reconoció como rey, Jesús le reconoció como príncipe de este mundo. Pero efectivamente él es el gobernador de este mundo. Y él le dijo a Jesús, si postrado me adorares, o sea que lo que quiere es adoración. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor, Jesús le dice, al Señor tu Dios solo servirás, discúlpenme allí, no corregí, ahí dice, el Señor tu Dios solo servirás y Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y esa es la respuesta que encontramos en Deuteronomio 6:13. Y si nosotros analizamos el contexto de Deuteronomio 6:13, todo el contexto habla de los mandamientos de Dios. Es una alusión, un guiño claro a los mandamientos de Dios. Así es que el maná, la vara y los mandamientos de Dios que están dentro del arca, es lo que nos manda a analizar el mensaje del tercer ángel, así como lo dice primeros escritos, que debemos mirar dentro del arca para saber cómo no adorar a la bestia, para saber qué es lo que desea la bestia y para saber cómo nosotros vamos a vencer esa adoración de la bestia. Entonces, mis hermanos, fíjense algo. Resulta de que hasta aquí solamente hemos respondido una de las dos preguntas con la que nosotros iniciamos esta predicación. La pregunta de qué debemos hacer para permanecer en el remanente. De manera que la respuesta, como ya vimos en primeros escritos, es vivir la verdad presente. Especialmente estar bajo la luz del mensaje del tercer ángel que dirige la atención al lugar santísimo. Y es una respuesta que no di yo, es una respuesta que lo revisamos en todo lo que nosotros hemos visto, porque acuérdense que para poder analizar las cosas hay que primero referirnos a la historia. Así mismo hizo Pedro cuando empezó, después del Pentecostés, empezó su predicación, empezó a hacerles recordar a los judíos muchos elementos de la historia y empezó a hablar de Moisés y empezó a hablar de muchos elementos históricos hasta llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaban ellos ver los antitipos que los llevara al tipo. Entonces nosotros también necesitamos ver el antitipo que pasó en la época de Jesús, que pasó con los pioneros para poder entender nuestra verdad presente.
¿A dónde debemos dirigir la atención? Hacia el lugar santísimo. Vivir la verdad presente especialmente bajo la luz del mensaje del tercer ángel, dirigiendo la atención hacia el lugar santísimo. Mis hermanos, pero nos falta una pregunta por responder. ¿Cómo ayudamos a otros a permanecer en el remanente? Entonces aquí, por eso fue la invitación especial que hicimos a otras personas líderes de sus iglesias, líderes adventistas que de pronto tienen una posición de influencia en sus diferentes iglesias o que son grandes predicadores. Porque el Señor a nosotros en el capítulo El Zarandeo y en el capítulo, en el otro capítulo que se llama Los Mensajeros, buenos días, nos está diciendo la respuesta y es un mensaje directamente para todos nosotros que tenemos una posición de influencia para poder despertar a esas, en sentido espiritual, a las vírgenes que están dormidas. Nosotros somos esos pregoneros, somos esos siervos que dice, ahí viene el esposo, entonces ya que el primero que se dio cuenta fue el siervo y el siervo ayudó a que se despertaran las vírgenes. Estoy hablando en un sentido espiritual porque sabemos que en sentido profético la parábola de las 10 vírgenes se cumplió allá en la época de 1844. Entonces, en sentido espiritual, nosotros vamos a ayudar a esas vírgenes a despertar. Dice, primeros escritos en el capítulo del zarandeo, uno de sus párrafos, dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. ¡Wow! ¿Por qué se produce el zarandeo? Porque no le hemos prestado suficiente atención al testigo fiel, al consejo del testigo fiel de la Odisea. Dice, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Interesante. ¿Qué causa el zarandeo en el pueblo de Dios? Ni siquiera, o sea, la ley dominical termina como de sacar a la gente. La ley dominical da la estocada final. Pero realmente es la falta por no prestar la atención al testimonio directo del testigo fiel. Hermanos, ¿qué dice el testigo fiel? Tenemos que revisar entonces. Vamos un favorcito, mis hermanos, por favor, de cerrar nuestros micrófonos, ¿sí? Gracias. Entonces, ¿qué dice el testigo fiel? El testigo fiel nos muestra que hay mucha tibieza, que hay tibieza. No somos ni fríos ni calientes, y porque no somos ni fríos ni calientes, el Señor nos va a vomitar de la boca. Entonces sí hay un tiempo de gracia, ¿verdad? Sí hay un tiempo de gracia como grupo. Entonces, ¿qué dice el testigo fiel? Dice que compremos de él el oro refinado en fuego, que tengamos vestiduras blancas para vestirnos, que echemos colirio en los ojos para que podamos ver. Y dice otros mensajes y cada uno de estas palabras, cada uno de estos consejos del testigo fiel está dando una enseñanza enorme. Y esta enseñanza enorme se argumenta, se despliega en todos los escritos del espíritu de profecía y de los cuales resaltamos los 9 tomos de testimonios para la iglesia. El testigo fiel, no le prestamos atención al testimonio del testigo fiel, entonces prestémosle atención al testimonio del testigo fiel y ese testimonio se escribió en 9 tomos de los testimonios para la iglesia. Pero si no tiene testimonio para la iglesia, hoy en día ya no es una excusa, que no tengo los tomos, no es una excusa. Les cuento algo, yo perdí muchos de los libros en diferentes mudanzas y que yo no me varo, yo utilizo las aplicaciones y las aplicaciones permiten subrayar, las aplicaciones permiten guardar los pedacitos y hoy en día el que tiene la aplicación no se vara y puede estudiar igualmente en el computador, en el celular, puede estudiar todos los libros, inclusive ya no solamente ni 1 ni 2, sino que están todas las colecciones. Entonces, ya no hay excusa, en este tiempo no hay excusa. Entonces, ¿qué pasa? Dice, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Habían tenido hambre y sed de la verdad y esta les era preciosa
era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Ojo, aquí están diciendo que la lluvia tardía se está directamente relacionando con el potente pregón del tercer ángel. ¿Quieres participar de la lluvia tardía? ¿No conoces el tercer ángel? ¿No lo conoces en su profundidad? Comienza a investigar el potente pregón del tercer ángel. Comienza a investigar bien el tercer ángel a lo ancho, a lo largo, a lo profundo, porque es un mensaje profundo. Tiene demasiados elementos el tercer ángel y debemos conocerlo con profundidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos participar de la lluvia tardía. Y ahí dice que revestidos de la armadura. Entonces cuando nosotros aquí concadenamos, hace unos meses atrás, cuando concadenamos este mensaje de una firme plataforma, como comienza el capítulo de la firme plataforma de primeros escritos, y que habla de permanecer firmes, estar firmes contra las acechanzas del enemigo, como lo dice Efesios 6, donde está la armadura de Dios, estaba correlacionado. La armadura de Dios no es solamente póngase, o sea, si pertenecemos al ejército de Cristo, no es nada más colóquese la armadura y salga a pelear usted solo, porque eso no es lo que dice Efesios. Efesios muestra un entrenamiento que dice en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios. Ese es el entrenamiento, fortaleceos en el poder de la fuerza de Dios. ¿Cómo es el entrenamiento? A través de pruebas, a través de pasar los exámenes y pruebas y pruebas y pruebas hasta que finalmente lo pasemos. ¿Qué necesitamos para poder de pronto tener en la lucha? Bueno, necesitamos la armadura. Pero ahí también muestra la estrategia, que es conocer al enemigo, que el enemigo no son los seres humanos, los enemigos son otros seres que están organizados. Entonces, así como esos seres están organizados, nosotros como ejército de Dios también debemos tener esa organización para poder combatir al enemigo. Pero el enemigo nosotros no lo podemos combatir con las fuerzas de nosotros, sino con las fuerzas que nos da Dios. Y para combatirlo hay una estrategia grupal. Y entonces aparece ahí mismo en Efesios, que es la oración intercesora. Esa verdad de la armadura de Dios hay que revisarla, no solamente viendo la armadura, sino viendo la estrategia, viendo el entrenamiento, viendo la organización de grupo, porque eso es un mensaje completo y complejo que tiene que revisarse a la luz del tercer ángel. Y fíjense, ahí está diciéndonos a nosotros los que somos mensajeros, los que tenemos una influencia sobre otros, que si queremos hacer que las personas participen de la lluvia tardía, debemos concentrar la mirada en el tercer ángel. Para finalizar, fíjense ustedes, vamos a revisar aquí un tipo y un antitipo, ¿listo? Fíjense, concluyendo un poco, vemos que los 3 escalones, como dice una firme plataforma, son los mensajes del primer, el segundo y el tercer ángel. Pero ahí en una firme plataforma utilizan un antitipo de estos 3 mensajes con Juan, Jesús y los apóstoles. Juan el Bautista, ¿de qué predicaba? Del arrepentimiento. Juan el Bautista anuncia la venida de Cristo. Pero también Miller anuncia la venida de Cristo. Fue uno de los que más inició la predicación a nivel mundial de Cristo viene. Entonces Juan y Guillermo Miller se parecen mucho, son 2 antitipos que tienen una correlación, no son iguales, tienen una correlación y pertenecen al mensaje del primer ángel, del arrepentimiento de pecados, de la purificación del santuario, del juicio investigador. El segundo mensaje, bueno, vemos cómo en la firme plataforma dicen que Jesús se equipara al segundo mensaje, ha caído Babilonia, es decir, ha caído la confusión, cayó la confusión. Y vemos cómo el tercer mensaje, y es el que nos vamos a detener, el tercer mensaje se equipara con los apóstoles, y los apóstoles fueron a predicar a todos los países. Predicaron en Jerusalén, predicaron en Samaria, predicaron más allá de Samaria, en los confines de la tierra.
predicaron acerca del mensaje de Jesucristo es el Mesías y que Jesús salva. ¿Dónde predicaron estos apóstoles este mensaje? En las sinagogas, en las plazas. ¿Cuál era la bestia en la época de Juan? ¿Cuál era la bestia en época de los apóstoles? Recordemos que Daniel, el libro de Daniel 7, nos dice que es la bestia, nos dice que la bestia son reinos, son reyes, es decir, poderes político-económicos. En la época de los apóstoles, la bestia era el imperio romano, pero el imperio romano había sustraído muchísimas cosas de la religión greco-romana. De manera entonces que cuando empezó la predicación a gran escala de los apóstoles, y dentro de esos resaltamos a Pablo, cuando empezó esta gran predicación a gran escala, vemos cómo Pablo llega a lugares donde se hacían, por ejemplo, estatuillas de Diana, que era pertenecía a la religión del imperio, la religión greco-romana. Entonces vemos cómo él habló en contra de eso y quiso lo apedrearon. Casi se muere Pablo en ese tumulto que sucedió allí en ese lugar. Yo les hago una pregunta a todos los mensajeros que están aquí presentes. ¿Estás dispuesto a que te apedreen? ¿Estás dispuesto a llegar la predicación de la bestia? ¿De quién es la bestia? ¿De qué cosas está haciendo la bestia hasta sus últimas consecuencias? ¿Estás dispuesto a eso? Porque como muchos de nosotros no estamos dispuestos a eso, entonces por eso es que tenemos muchos temores y hemos dejado de predicar este mensaje por todo lo que se levanta en contra de estos mensajes. Entonces fíjense ustedes, ¿cuál sería la verdad presente para nuestra época del tercer ángel? Ustedes saben que la bestia tiene que ver con Roma papal y la imagen de la bestia habíamos predicado inicialmente como para entenderlo de una manera simple. Habíamos visto que era un poder político religioso que ayudaba a cumplir las leyes que no puede cumplir actualmente Roma papal porque ya no tiene ese mismo poder de la Edad Media, un poder político religioso. Hoy en día tiene poder religioso más no político en todas las naciones, entre comillas. Es decir, no lo hace directamente, sino lo hace a través de otros poderes políticos, ya que no puede ejercer sobre cada país, pero otros poderes políticos sí lo hacen. Entonces, vemos que la imagen es todos los poderes, todos los sistemas de poder, todos, políticos o religiosos, todos los sistemas que hacen que se cumpla la bestia, que hacen que se cumpla lo que quiere la bestia. Entonces, cuando nosotros decimos que son todos los poderes políticos y religiosos que hacen que se cumpla la bestia, aquí en esta categoría ingresan varios entes. No es nada más decir Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, aquí ingresan varios entes, pero los vamos a estudiar cuando estudiemos a profundidad, la imagen de la bestia. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí en el tiempo del tercer ángel? Nuestra verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el santuario. Para hacer un resumen, porque nuestra verdad presente tiene varios matices. ¿Cuál es la estrategia de predicación? Bueno, la estrategia de predicación allá en el tiempo de los apóstoles era las sinagogas, porque las sinagogas estaban otros judíos. Lo decía ayer el pastor, ellos conocían al mismo Dios de los apóstoles, pero no conocían el mensaje. Entonces se predicaba en las sinagogas para predicar el mensaje. Y en las plazas para enamorar a los gentiles del Dios no conocido, para enamorar a los gentiles del Dios que ellos no conocían. Entonces nuestra estrategia de predicación debe ser en la iglesia, es decir, la sinagoga, ¿para qué? Tenemos a muchos hermanos que conocen el mismo Dios que nosotros conocemos, pero desconocen mucho del mensaje. Entonces debemos predicar a esos hermanos el mensaje del tercer ángel para que lo puedan conocer a profundidad. Pero también los grupos pequeños nos permiten a nosotros hablar con los de casa y con los de afuera para que se enamoren del Cristo que viene pronto, del Cristo que no solamente está teniendo, que no solamente salva por su sacrificio en la cruz, sino que está teniendo una intercesión poderosa en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para que se enamoren de ese Jesús.
Entonces, ya nuestra predicación ya es en la iglesia, en puestos de avanzada, en grupos pequeños. Entonces, tenemos un mensaje dentro de la iglesia para que se enamoren del mensaje, aunque conozcamos al Señor, y a los de fuera para que conozcan al Señor y que se enamoren también del mensaje. Entonces, para finalizar, un consejo a los mensajeros que están aquí presentes. Dice de la siguiente manera: los mensajeros deben velar por las almas como quienes han de dar cuenta. La suya debe ser una vida de trabajo y angustia de espíritu, mientras pesa sobre ellos la carga de la preciosa causa de Cristo tantas veces perjudicada. Tendrán que poner a un lado los intereses y las comodidades del mundo y procurar en primer lugar hacer cuanto puedan para hacer progresar la causa de la verdad presente y salvar a las almas que perecen. ¡Wow! Es decir, un mensaje de abnegación. ¿Quieres ser un verdadero mensajero? Gime por lo que está pasando en el mundo. Esfuérzate, esmérate para que otros conozcan el mensaje. Dice, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvían de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Ojo, una tarea para los mensajeros que estamos aquí presentes. ¿Cuál es la tarea que tenemos los mensajeros? Hacer más énfasis en la verdad presente, es lo que el rebaño necesita. Dios ha visto el peligro que existe de los mensajeros cuando nos desviamos hacia otros temas, desplazamos la mirada hacia otros temas que tienden a desunir y no tienden a unir al rebaño. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Lo tercero, dice, pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Para todos los mensajeros presentes, hay que ahondar más en el santuario, hay que ahondar más en los 2300 días, hay que ahondar más en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son predicaciones que van de la mano del tercer ángel. Y cuando nosotros desviamos la mirada, entonces el enemigo aprovecha. Pero cuando nosotros hacemos que el rebaño mire hacia estos mensajes, el Señor abre camino. No le coloca tropiezo, el Señor no permite tropiezo, abre camino para que usted en este tiempo de gracia pueda predicar estos mensajes en especial, Y bueno, queridos amigos, todos los aquí presentes somos mensajeros. Y espero que el deseo de mi corazón es que este mensaje pueda llegar en lo profundo de nuestro ser para que replanteemos. Cuando investigamos un tema, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una inquietud. Si te ha dado la inquietud, por ejemplo, de la salud, estudia la salud debajo de la lupa del tercer ángel, estudia la salud debajo de la lupa de lo que hay dentro del arca de la alianza, que sea maná lo que sea tu predicación. Si a ti te gusta predicar acerca de la educación, correcto, enfoca tu enseñanza en la educación debajo de lo que dice las enseñanzas del santuario, enfócala a través de la luz que da, por ejemplo, allí el lugar santísimo, todo lo que hay dentro del arca de la alianza, enfoca tu predicación en eso. ¿Te gusta predicar acerca de la oración? Correcto. Las oraciones hoy en día se predican, las oraciones llegan al lugar santísimo porque Jesús está en el lugar santísimo del cielo, lo dice, está allí, está escrito desde los libros de Daniel, está escrito en Apocalipsis, está escrito en muchos lugares, encontramos que en este tiempo iba a entrar el Santo de los Santos, iba a entrar a ese lugar y nosotros lo podemos ver y las oraciones llegan a ese lugar, por eso tenemos que orar del modo como debe orar el remanente. Ya no del modo como las iglesias cristianas lo quieren presentar, sino como el remanente de Dios tiene que aprender a orar. Entonces toda la vista tiene que irse hacia santuario, toda la vista tiene que irse hacia el tercer ángel, para que la predicación sea aprobada por Dios como mensaje de la verdad presente.
¿De acuerdo? Muchas gracias, mis hermanos. Siempre me tomo un más de lo necesario. Iba hablando muy rápido para que me alcanzaran todos los temas. Pero como digo siempre, espero que esto sea un semillero que despierte el interés en los aquí presentes que estamos escuchando, que despierte el interés para que nosotros por nuestra propia cuenta podamos estudiar. Voy a mandar esta predicación, la voy a mandar a las diferentes personas que invité y las voy a mandar también al grupo para que nosotros mismos podamos revisar de primera mano y podamos ampliar y esto pueda ser una multiplicación en las diferentes iglesias. Y con este tema voy a orar y termino el mensaje para dar paso a los diferentes comentarios y diferentes preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a orar, oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, oh Padre Santo, porque este mensaje excelso es tuyo. Este mensaje que nos lleva a otro nivel es tuyo. Y nosotros solo somos los mensajeros. Sentimos mucho gozo de poder comprender estas verdades, pero con el mismo gozo ayúdanos a trabajar por la causa de la conversión de otros seres humanos. Ayúdanos, Señor, a tener un testimonio santificado por tu Espíritu Santo. Y danos participación, Señor, en la lluvia tardía que se avecina sobre la tierra y en el fuerte pregón, para que otras personas que están en otros rediles puedan también conocerte. Ayúdanos a vencer el temor de la predicación. Danos voz para predicar sin temor este tercer mensaje. Danos voz para mirar hacia el lugar santísimo. Danos vista para poder mirar hacia el lugar santísimo, ese colirio en los ojos que necesitamos tener. Agradecemos, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir investigando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.